Amados amigos y hermanos, me es muy grato poderles saludar al término de esta semana laboral. Es increíble cómo los días van pasando. Ya hoy es viernes y me da mucho gusto poder compartir con ustedes este momento de meditación en la palabra del Señor antes de irnos a descansar. Y para este día he escogido del devocional de nuestro pan diario en la edición especial, la lectura correspondiente a hoy, titulada Preparativos. Dice un versículo de la palabra basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, parte del versículo 3, hablando Jesús: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y la lectura dice así: mientras veíamos el cuerpo de mi suegro en su ataúd en la funeraria, uno de sus hijos puso el martillo de su padre al lado de sus manos. Años después, cuando murió mi suegra, uno de sus hijos deslizó un par de agujas de tejer entre sus dedos. Esos tiernos gestos nos reconfortaron al recordar la frecuencia con que ellos habían usado esos instrumentos durante sus vidas. Sabíamos, por supuesto, que no iban a necesitar esas cosas en la eternidad. No teníamos la idea falsa de los antiguos egipcios, quienes creían que objetos, dinero o armas enterradas con alguien lo prepararían para la vida siguiente. No podemos llevarnos nada. Y esto lo dice la palabra del Señor. Sin embargo, mis suegros habían necesitado cierta preparación para la eternidad, que llegó años antes cuando confiaron en Jesús como su Salvador. Los preparativos para la vida futura no pueden comenzar cuando morimos. Cada persona debe de preparar su corazón, aceptando el regalo de la salvación que se hizo posible por el sacrificio de Jesús en la cruz. Dios también ha hecho preparativos. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor ha prometido prepararnos un lugar para que vivamos eternamente con Él. Dios nos da tiempo para prepararnos para la eternidad. A veces, cuando nosotros abordamos el tema de la muerte, a mucha gente no le gusta y prefieren evadir el tema. Pero yo he dicho desde el púlpito muchas veces que el único requisito para morirnos, el único, es estar vivos. A veces nosotros como humanos asociamos la muerte con otras cosas. La asociamos con la edad. Decimos, ya era ancianito. La asociamos con la enfermedad. Tenía una enfermedad larga. Pero usted y yo sabemos perfectamente que cuando Dios determina el último minuto de nuestra vida, la muerte llega y nos respeta. Si es joven, si es atleta, si es rico, si era encumbrado en la política, si era un recién nacido, cuando la muerte llega y Dios dice hasta aquí llegó. Entonces, estaba viendo en días pasados una película y precisamente una de las protagonistas tenía un dolor en su corazón, decía que vivía con un remordimiento porque sus padres ya no estaban con ella. Lo más triste es que los padres volaban hacia un país lejano de donde ellos eran y no le dijeron a ella, no le avisaron. Simplemente cuando ya estaban en el aeropuerto para abordar el avión, se comunicaron con ella. Al fin era una película, ¿no? Pero trato de mencionar o captar el pensamiento. Ella se molestó tanto que les dijo, ojalá nunca vuelvan. Y se supone que en ese vuelo, ese avión se estrelló
y murieron. Y vivía ella con ese remordimiento de que realmente se cumplió lo que ella dijo y nunca los volvió a ver. Sin embargo, uno entiende que cuando ha entregado su vida uno al Señor Jesús y lo ha recibido al Señor como Salvador de nuestras vidas, nosotros sentimos una paz y una tranquilidad y no tenemos ningún temor a morir, porque sabemos que es solamente un momento en que somos traspuestos a otro sitio, ¿sí? Y que a veces muchos han argumentado que hay después de la muerte, otros piensan que se acabó todo allí. Para nosotros no, porque cuando físicamente morimos, vamos a estar en la presencia del Señor y eso nos trae paz y tranquilidad. Pero hablando de los preparativos, la gente no se va a preparar y a veces hemos escuchado personas que dicen, cuando yo me vaya a morir en el último minuto yo arreglo mi vida con el Señor. Y yo siempre voy a decir, para poder estar en la eternidad con Cristo, para poder vivir en la eternidad con Dios, nosotros no podemos hacer nada por nuestros familiares que ya están muertos. Cada persona tuvo que haber hecho arreglos en su vida con Dios. Y algunos dicen, en el último minuto yo arreglo mi vida con el Señor. Mi pregunta es, ¿sabremos cuándo es nuestro último minuto de vida? Entonces, nosotros debemos de estar listos siempre. El apóstol Pablo decía alegóricamente una expresión, todos los días muero, porque todos los días muero. Y hablando nosotros, no sabemos, he dicho en muchas ocasiones, nos dormimos en la noche y no sabemos si vamos a amanecer al siguiente día. No sabemos si esa noche viene Cristo por su iglesia. No sabemos si esa noche seremos llamados a la eternidad. Todo el mundo nos dormimos pensando que vamos a levantarnos al siguiente día. Pero la verdad, muchos en el mundo entero ya no amanecen. Esa es la realidad. Entonces, el Señor preparó un lugar para nosotros. El Señor Jesús dijo, para que estén donde yo esté. Os preparado un lugar y os preparé el lugar, dice, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis. Entonces, esta es la tranquilidad que tenemos un lugar que Jesús preparó para nosotros. Ahora, nosotros debemos de estar listos para ese momento y dormir tranquilos sabiendo de que nuestra vida está en las manos del Señor. Y encontramos casos de personas que aún volando, haciendo un viaje de placer o de negocios, en el avión mueren. Otros mueren en un accidente. Y no es que esté profetizando que vamos a morirnos, sino que debemos prepararnos. Si estamos vivos, tenemos esperanza para cambiar. Si estamos vivos, preparémonos hoy que estamos vivos y conscientes y arreglemos nuestras cuentas con el Señor. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Porque todos los días, de alguna manera, ofendemos al Señor. Entonces, lo más importante es que si yo arreglo mi vida con el Señor, estando vivo, entonces yo tengo asegurada la eternidad con Él. Cuando alguien muere, ¿sí?, no podemos orar por alguien que ya murió. Me dijo alguien, ore por mi familiar que murió para que esté descansando. No puedo orar por él. Yo voy a orar por los familiares vivos para que el Señor les consuele. Entonces necesitamos hacer arreglos hoy. Y precisamente hoy que es viernes, fin de semana, medite usted en esto. ¿Cuánto tiempo voy a vivir sobre la tierra? No importa si son días, si son meses o sean años. Que yo todos los días, y usted también, estemos listos para el momento cuando el Señor nos llame a su presencia, le podamos responder, Señor, aquí estoy listo para irme contigo. No tenemos que estar preocupados ni afanados. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué va a suceder con nuestra vida? Lo otro es pensar de que nada nos vamos a llevar.
La palabra del Señor dice, nada trajimos porque venimos desnudos y nada nos llevaremos. Por más que hagamos y querramos almacenar cosas, no nos vamos a llevar nada. Por lo tanto, vamos a disfrutar de lo que Dios nos ha dado este día porque es el único día con el que usted y yo contamos. El Señor nos da la bendición de poder disfrutar este tiempo. Así es que, mis amigos y hermanos, yo le animo a que en medio de esta pandemia que estamos viviendo, con circunstancias no fáciles, en un año 2020 que fue totalmente diferente, sepamos, nuestra vida está en las manos de Dios, en las manos de Dios está segura. Arreglemos nuestra vida con Dios todos los días, que al fin y al cabo tenemos un lugar seguro con Él por la eternidad. Sean bendecidos.